Muy buenos días, ¿se escucha bien? ¿Sí? Qué alegría poder vernos, reencontrarnos. El domingo pasado fue por Zoom. Personalmente la sufrí, fue como que, oh, no, por Zoom nuevamente. Y tengan por seguro que cada semana vemos el pronóstico del tiempo, ¿ya? Y llegamos el viernes hasta la última, si estamos coordinando. Y les cuento que el pronóstico dice que por el día de hoy que hay lluvia a las 2 de la tarde. Así que apurémonos, ¿ya? Así que nos vamos a apurar. Gracias, Señor, que nos permite y nos concede juntarnos. Y esperemos que no sea antes, ¿ya? Si no, cerramos con una linda oración nomás y nos vamos para nuestras casas, ¿ya? Estamos en Marcos, capítulo 4 hoy día, y comienza una serie de parábolas, ¿ya? No es una parábola, sino una serie de parábolas. Y con la serie que comienza Marcos, es con la parábola del sembrador. Cuando hablamos de parábolas, estamos hablando acerca de ilustraciones de cosas naturales con significados espirituales. Entonces vemos que aquí habla del sembrador que salió a sembrar en la semilla y uno dice, ¿y qué será eso? Pues gracias al Señor, que en su palabra y también en el contexto en que Jesús predicó estas parábolas, Él las explicó, pero no a todos, a algunos. Y eso nos dice, wow, eso es una gracia del Señor. Uno podría decir que injusto, pero vemos que el Señor dice que le habló a todos por parábolas. Pero algunos las podían entender y otros no. Sin embargo, cuando comienza este relato, dice que otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Jesús ocupaba toda instancia para predicar el Evangelio junto al mar. Otra vez era en el monte, ¿cierto? En una casa, en el templo, en la sinagoga. Y aquí dice que estaba junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Uno pasa por alto algunos detalles, pero Marco habla acerca de gente, y dice gente, y que habla de mucha gente. Y mucha gente uno no sabe cuánta es, pero no sé, serán unas 1000 personas, 500 personas, no sé, pero era mucha gente según el contexto de la ciudad y contexto de ese momento. Y Jesús estaba predicando desde una barca. ¿Cómo eso? Era tanta gente que Jesús tuvo que tomar una lanchita, un barquito, una barca, un botecito, recorre un par de metros, me imagino, y desde ahí pone su púlpito, por así decirlo. Y ahí comienza a predicar mirando él hacia el mar, hacia la tierra, la arena, y la gente mirando a Jesús, mirando hacia el mar. Ese era el auditorio, ¿cierto? Seguramente había cierta complicación para escuchar. No estaban usando este micrófono de última generación, Fujitel, ¿cierto? No era un parlante de alta fidelidad como el que tenemos acá, ¿cierto? No era eso. ¿Han intentado ustedes hablar con alguien en la playa? ¿Conversar en la playa? ¿Qué distractores podrían haber en cuanto a ruido? Las olas, ¿cierto? El caballero de los barquillos, ¿no? No. Las aves también, ¿cierto? Entonces había un entorno natural que uno diría, como que si aquí está todo perfecto escuchando, pero costaba escuchar. Y por eso, de manera natural, o sea, física, los animaba a escuchar, pero también los animaba a escuchar con el corazón, a estrujar la palabra, a tener mucha atención de buscar lo que el Señor quería decir, con una expectación, con una hambre, con una sed del Señor. Entonces habla de oír, escuchar, pero no solamente del acto físico, ¿cierto? De que uno pueda decodificar las señales, sino que escuchar con el corazón, estar dispuesto a buscar lo que el Señor está hablando en nuestras vidas. Y a veces pasa eso, a veces que uno escucha pero no escucha. Le he contado varias veces, aprovechando que no está mi esposa acá, porque mi hijita está enfermita, la Pasita, que a veces me dice, oye, anda a comprar tal cosa en el supermercado. Y escucha, sí, escuché. A veces son tantas cosas que uno dice, porque típico, uno va por el pan nomás, pero después llega con tantas cosas y dice, ¿y compraste tal cosa? Es que no me dijiste. Si te dije. Y probablemente me dijo. O sea, si dijo que me dijo, porque me dijo, ¿cierto? Y uno no escucha a veces. A veces no escucha por
por distraído, o tiene muchas cosas en la cabeza y nos dicen, no me dio para más. Mi memoria RAM de la cabeza no me dio para escuchar. Pero aquí el Señor dice lo siguiente. Estaba acá, que se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas. O sea, una forma, un recurso literario para enseñar el mensaje del reino de Dios. Por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, su enseñanza, en su sermón, les decía lo siguiente. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Dice, oíd. Solamente pongan atención que dejen escuchar las olas del mar. Solamente que pongan atención de que no escuchen la gaviota que estaban tirándose ahí a buscar esos pececitos. No, oíd. Habla del corazón. Poner atención y poner atención de corazón. Pero uno puede decir, las cosas van por separadas. Si uno realmente quiere oír de verdad, escuchar de corazón, ¿qué es necesario? Oír físicamente. Hacer el esfuerzo de oír, de escuchar, de exponerse a la palabra. Pero si uno dice, no sé, yo de corazón quiero escuchar, pero uno va dando vueltas por la playa, así, y yendo y otra gente escuchando, y uno dice, no sé, yo quiero escuchar, pero es que físicamente no escucho. ¿Eso da cuenta de un corazón que quiere escuchar? No necesariamente. Un corazón que quiere escuchar pone incluso la atención, guía su cuerpo, guía sus sentidos para escuchar. ¿Les ha pasado que dicen, hoy día voy a comenzar a leer la Biblia? Desafío de la semana, voy a comenzar a leer 2 capítulos diarios, 3 capítulos diarios, y uno se debe disponer a leer y escuchar. Te doy una técnica. No leas con un pastelito y un tecito en la camita, con tu almohada preferida y con tu tutito ahí. ¿Saben lo que va a pasar? ¿Saben lo que van a quedarse dormidos? Hay que disponerse físicamente para. Entonces a veces uno es poco estratégico. No sé, yo de verdad quiero leer la palabra, pero de verdad quiero leer la palabra, porque si de verdad quiero leer la palabra, uno debe disponerse físicamente incluso a leer la palabra. Y aquí les dice, escuchen. Les dice, oigan. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Uno se puede preguntar, ¿quién es el sembrador? Pareciera que es sencillo, porque uno ya tiene quizás si ha escuchado esta parábola antes, uno ya sabe a qué se refiere, pero además Dios tiene la delicadeza de explicarnos, de explicarle a los suyos quién es el sembrador. El sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Ustedes pueden ver este relato en 2 partes más, en Mateo 13 y Lucas 8, que hay detalles interesantes en cada uno de ellos. Entonces el sembrador lo que hacía era con un puñado, tiraba la semilla, y alguna caía, lamentablemente, en el camino. ¿Cómo era el camino? Quizás en tu paisaje o tu naturaleza el camino puede ser distinto. Si uno dice, ¿cómo es el camino en Valdivia? Diría, no, en terreno blandito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque llueve harto. ¿Y cómo es el terreno en los que viven en el norte, en Antofagasta, o en Iquique, o en Arica? ¿Cómo es? Es pedregoso, ¿cierto? Entonces en el camino no hay posibilidad de que esa semilla germine, porque el camino es duro, ¿cierto? No hay posibilidad de que pueda penetrar esa semilla en el camino. Es imposible. ¿Y qué pasa cuando queda en el camino? Se las comen las aves. Son expertas, ¿cierto?, en buscar la semillita. Expertas. Hagan el ejercicio algún día de tener semillita y ponerse en una plaza. Lo pueden hacer con una miga de pan también, también funciona. Se dan cuenta que uno tira y llegan y buscan precisamente la semilla o esa amiguita de pan. Entonces cuando cae en el camino, queda ahí, vienen las aves, y también puede ser de que pasan los carruajes
y esa semilla murió, no hay forma que reviva, ¿cierto? Después dice, y al sembrar, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30 y 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significaba eso? El que esté entendiendo esta palabra, ponga mucha atención y sígala. ¿Han escuchado esa frase? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Aquí aplica, no hay peor sordo que no quiere escuchar. Te está diciendo, esto es muy importante, oigan. Te explica una parábola, pero hay quienes escuchan y la imagen entra por aquí y sale por el otro lado. O sea, no quedó nada. O sea, algo pasó que ni siquiera pasó entre medio, sino que pasó por fuera. No hay nada ahí. Y les dice lo siguiente. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. O sea, había una multitud, había mucha gente que escuchó esta parábola y después se fueron. No sabemos por qué se fueron, pero si uno analiza los textos, mucha gente lo seguía por las señales y milagros solamente. ¿Dios sana? Sí. ¿Dios hace milagros? Por supuesto. Pero hay gente que sigue solamente por señales y milagros. Y van donde otra persona que hace señales y milagros y allá van, porque no siguen a Jesús mismo. Y resulta que después se queda con un grupo más íntimo, los 12 más un grupo más íntimo, le preguntaron sobre la parábola. O sea, pareciera que tampoco entendieron. Tampoco es que había una gran inteligencia pareciera para entender esto, y no se trata de inteligencia, es como que escucharon y los otros no entendieron. Estos escucharon, entendieron, pero ¿saben qué? Hay alguien que está dedicado a explicarle. Y ese es Jesús, el Señor, que se dedica a explicarnos. Y uno podría decir, yo no soy tan distinto al resto de los gentiles, como dirían en una frase de la Biblia, porque tengo las mismas dudas, luchas, temores, desafíos, las mismas cuentas que pagar, la misma inflación, ¿cierto? ¿O aquí ustedes tienen una inflación distinta porque son cristianos? Lo mismo, ha subido todo, ustedes saben eso. Y uno diría, somos igual que el resto, pero hay una diferencia. Y la diferencia es que hay una palabra predicada, ¿cierto? Una palabra predicada y una palabra predicada y escuchada, y además que el Señor se dedica a explicarla a nosotros, a nuestras vidas. Tenemos los mismos desafíos, las mismas luchas a veces, mismos temores, pero el Señor va y con dedicación va y te explica esto. Alguien que no fuera paciente diría, no sé, yo ya dije ya. Pues a veces es la actitud. Yo te dije ya, yo digo una sola vez las cosas y después no explico. Pero el Señor les explica nuevamente y les dice, a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas solamente, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les habla acerca del misterio del reino. Y uno se pregunta, ¿cuál es el misterio del reino? ¿Cuál es el gran misterio? Y a veces uno escucha esa palabra misterio y parece que fuera algo así, tenebroso, ¿cierto? Pero el misterio es algo que estaba oculto y fue revelado. Algo que no era conocido por el corazón humano y el Señor lo da a conocer. Y es lo que la Biblia enseña claramente, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón humano. Es la que el Señor ha preparado para sus hijos, las quiere mostrar. Lamentablemente, detrás de esta palabrita, este versículo, se han sellado muchas cosas.
Y uno podría decir que el misterio de Dios son cosas ocultas que nadie puede conocer, solamente algunos nomás pueden conocer. ¿Y qué te dice el Señor? Los da a conocer a cada uno de sus escogidos, a cada uno de sus hijos, porque el misterio es Cristo. El misterio que estaba oculto y que la gente no podía conocer es Cristo el Señor, que fue revelado y se ha revelado plenamente en su Escritura. Voy a leer un pasaje. Hay muchos pasajes al respecto. Te pueden ver Corintios, Colosenses, Efesios, pero voy a leer Colosenses, que habla acerca de este misterio revelado, que el Señor los da a conocer. Dice lo siguiente: sin embargo, dije Colosenses para hacer Corintios 2, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, y de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiese conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Cuál es el misterio que está hablando acá el pasaje? Cristo. Cristo, el misterio que fue revelado. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este pasaje entonces, ¿a qué se refiere principalmente? Se refiere a que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, se refiere a Cristo, que Dios nos permite ver en su gloria y esplendor, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, no es que uno sea más inteligente que otro, no es que los que estaban en la muchedumbre tenían menos CI que lo siguiente, no es que yo no tengo mucha cachativa, inteligencia, estas cosas, yo soy malo para los acertijos. No se refiere a eso. No se refiere a que era un acertijo o algo que uno debía descubrir solamente, sino que algo que el Señor revela y muestra. ¿Y saben cómo lo hace? Lo hace por medio de la tercera persona de la Trinidad, su Espíritu Santo, que la misma verdad la hace relucir en nuestros corazones, abre nuestros corazones para ver la gloria de Cristo y decir, yo quiero a Cristo, o para decir, sigo a Cristo, no vuelvo atrás. Es decir, yo seguiré a Cristo y no vuelvo atrás. Esa es la convicción y la obra que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, cuando habla acá el Señor Jesús de la parábola del sembrador, habla acerca del reino, está hablando acerca de sí mismo. Está hablando acerca del misterio del reino, es que Cristo se ha revelado y se ha mostrado para salvar a la humanidad. Ese evangelio predicado en Génesis 3, ¿te recuerdan ese pasaje? Cuando dice la Biblia que de la simiente, el hijo de la simiente va a vencer al hijo de la serpiente y le va a aplastar la cabeza mientras hiere el calcañar o el tobillo o la parte baja del pie. Esa es la victoria definitiva de Jesús. Y uno dice, pero ¿eso se refiere a Cristo? Nos damos cuenta que versículo tras versículo, pasaje tras pasaje, libro tras libro de la Escritura, apunta a la gloria de Cristo, el Señor. Entonces vemos que ya sabemos cuál es el misterio del reino. El misterio del reino de Dios es Cristo, el Señor. Esa es la palabra que predicamos. Y dice, al resto les explico por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Y les dijo, ¿no saben ustedes esta parábola? ¿Cuál es la palabra que estaba hablando acá? Para saber si me están escuchando. La palabra del sembrador. Y les dice después, si no saben esta parábola, tampoco van a poder entender las otras. ¿Cuáles son las otras? La de la semilla, ¿cierto? De mostaza. Hay una canción, ¿cierto? La semilla de mostaza. Pero en base a esta parábola van a poder entender las otras. Y les explica. Y ahí quiero que vayan conmigo, si gustan,
Marcos 4, versículo 14, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. O sea, la semilla es la palabra de Dios. El sembrador es el mismo, pero además es todo aquel que proclama la palabra del Señor. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. O sea, son personas cuyo terreno o corazón es más o menos útil para que germine esta palabra. Dice, los que son junto al camino reciben la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. Te lo explica inmediatamente. Escucha la palabra, viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Uno se pregunta, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quién será? ¿Solamente Satanás que quite la palabra? No, de ese corazón que recibe la palabra, pero no está abierto, está tan duro, está tan insensible, que ni siquiera se dedica a escucharla, a recibirla, ni a meditarla. Entonces vemos acá que van a haber 4 tipos de tierra, que son descriptivamente hablando, son 4 tipos de corazones que reciben la palabra. Y este, que recibe la semilla junto al camino, es un tipo de corazón duro, insensible, que no quiere oír la voz del buen pastor. Entonces también nos da una enseñanza a nosotros. Si bien es cierto, sabemos que quienes escuchamos la palabra del Señor va a hacer germinar en nuestros corazones su palabra, también podemos estar más o menos atentos a su palabra. Y te pregunto, en motivo concreto esta semana, ¿cómo ha sido tu capacidad o tu búsqueda de escuchar al Señor? ¿Cómo ha sido tu disposición? Y esto no para hacer un ranking de personas que están dispuestas a escuchar su palabra. Es un llamado de atención, un llamado de atención para escuchar. Aquí vemos que hay gente que escucha la palabra y está tan insensible que no sirve para nada. Esa palabra que cae, que se escucha, viene el Satanás, las aves del campo, ¿cierto? Y quita la palabra que sembró en sus, fíjate, corazones. O sea, está hablando de personas y corazones. Después dice, hay otro tipo de persona, otro tipo de corazón. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. O sea, no es que necesariamente había piedra y sembró en el pedregal. O sea, un sembrador sería ridículo que hiciera eso. Sino que bajo esa capita de tierra, uno empieza a raspar un poquito y vemos que abajo, ¿qué hay? Piedra. Un corazón que parece fructífero, pero abajo hay piedra, un corazón duro. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Dicen, no, sí, eso quiero yo, sí, no hay problema, vamos, sí, démosle contigo al final del mundo, Señor. Doy la vida por ti, Señor. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra misma, luego tropiezan. ¡Wow! Entonces no hay raíz, ¿saben por qué? Porque crece hasta la tierra nomás. Y además no hay humedad tampoco. Está tan cercano a la exposición del sol que no hay humedad. Entonces no hay forma que esa semilla germine. Viene un poquito de calor, vino un poco de tribulación y hasta ahí llegó la palabra que habían recibido con gozo. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Aquí va avanzando. Oyeron la palabra, ¿cierto? Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, aquí crece de todo, ¿cierto? Pero también crece espino, crece maleza, crece tanto que ahoga la palabra del Señor. Pero fíjense lo que dice acá.
los afanes de este siglo. ¿Qué significa afán? Preocupación. Preocupación desmedida. Preocupación queriendo hacer todo lo que uno tiene que hacer, pero incluso el resultado dejarlo a uno mismo. ¿Se recuerdan cuando el Señor explicó acerca del afán? Y acerca de que el Señor alimenta a sus hijos. Y le dice, miren, las aves, ¿cierto? Que no siembran ni ciegan, ¿cierto? Pero mi Padre Celestial los alimenta. Y alguno dirá, ¿viste? Apología para ser flojo, ¿cierto? Para no trabajar. No voy a trabajar, va a llegar la comida a la casa siempre. ¿Te dice eso? No. El afán es hacer más allá de lo que debo y lo que puedo. La fe, la responsabilidad, es no hacer ni lo que debo ni lo que puedo. Y la fe es hacer lo que debo y lo que puedo. Y el resultado, dejárselo al Señor. Y aquí te dice, los afanes de este siglo. O sea, hacer más allá de lo que debo y de lo que puedo. Y querer controlar incluso los resultados de mis acciones. Porque hay cosas que nosotros no podemos controlar. Qué bueno. Pongamos ejemplo concreto. Siempre pongo ejemplo de estudiantes, aunque hay algunos estudiantes por acá. ¿Todavía? Muy bien. Todavía. ¿Cómo podría aplicar esto mismo? Después lo traspaso a su vida cotidiana, ¿ya? ¿Cómo sería irresponsabilidad? A un extremo. No hacer ni lo que debo, ni lo que puedo, y en nombre de la fe decir, no, pues yo estoy seguro que me va a ir bien. Lo decreto y lo proclamo eso. Eso es responsabilidad. ¿Y cómo sería afán? Yo hago más de lo que debo, y más de lo que puedo, y sí o sí me va a ir bien, porque yo estudié. Eso sería afán. ¿Y cómo sería la fe entonces? Hacer lo que debo y hacer todo lo que puedo. Y el resultado, dejárselo al Señor con confianza. Aplíquelo esto a la salud, a las finanzas, al trabajo, a las relaciones interpersonales, a todo. A veces nos afanamos. Dice, los afanes de este siglo ahogan la palabra del Señor y es así infructuosa esa semilla. Entonces, el afán es un pecado grave. ¿Saben por qué? Porque hace infructuosa la palabra predicada. Y dice, no, es que yo soy una persona súper como meticulosa, ordenada. Sí, muy bien, hermoso. Gloria al Señor por eso. Seguramente Dios le dio un tremendo don ahí. Y muy bien. Pero ojo, no pretenda controlarlo todo. Porque el Señor es así. Y uno dice, pero ¿cómo, Señor? Y uno debe aprender a decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y confiar y descansar. Entonces vemos que uno de los motivos por los cuales la palabra del Señor se hace infructuosa es primero por un corazón duro. Segundo, por un corazón entusiasta, pero sin reflexión, sin meditar la palabra, sin recibir, sin darle vuelta al asunto, sin madurarlo. Lo tercero, es personas que fueron sembradas entre espinos y que reflejan los espinos, los afanes de este siglo, los afanes de la vida y también el engaño de las riquezas. Y dice el engaño, tal cual. Te muestra, mira, esto te estoy ofreciendo. Y uno cae en eso. Lo que dirían por ahí el cuento del tío. El cuento del tío espiritual. Así, tal cual. Una vez me llamaron desde la gerencia de Colina. Colina no es cárcel, ¿cierto? Me dijeron que era cliente premium de Cencosud y que ganaba una casa simplemente si hacía un depósito para asegurar que yo creía en ella. ¿Les deposité? No. Y uno dice, el cuento del tío.
Y uno dice, pero ¿quién va a caer en eso? ¿En lo espiritual es exactamente igual? Y dice, no, es que yo no voy a caer. Si la otra gente cae en los engaños de la riqueza, yo aquí... Oh, ojo. Afanes de la vida, engaños de las riquezas, el diablo, el extorsionador, como decíamos en sermones pasados, lo que hace es darte algo a cambio de tu vida, de tu corazón. Y dice, y las codicias de otras cosas, el anhelar otras cosas, ya lo que sale incluso de los afanes y de la riqueza, incluso puede ser hasta hobbies, hasta algo que uno ama de manera desbordante, se hace más importante que el Señor. Y no dirán, ¿sabes qué? ¿Tú eres deportista? Sí. ¿Qué deporte practicas? Ajedrez. Extremo el deporte, ¿no? Y uno puede decir, ¿y qué de malo tiene el ajedrez? Nada de malo tiene en sí mismo. Pero si tú vives para eso, y si tú estás en campeonato en línea en eso, y si dices, ¿sabes qué? El domingo hay un campeonato justo, este campeonato no me lo pierdo, y dices, ¿aquí voy? Entonces, pero ¿qué tiene de malo? Y vas cediendo. Y eres campeón nacional de ajedrez en línea. Y tienes que conectarte, obviamente. Hay que hacerlo. ¿Qué hacemos entonces? Cuando hay algo que uno codicia que es más importante que el Señor, es complejo. Póngale el nombre que sea. Puse ajedrez porque probablemente aquí ninguno es amante de ajedrez a ese tipo. Pero póngale el nombre que sea. Si eres niño, quizás en su tiempo, sus cartitas, esas que... ¿no? Pero también puede ser en cosas materiales, incluso hoy. Cosas domésticas incluso. O cosas que tú anhelas. Incluso nombre, un buen título, o lo que sea. Ojo cuando eso desborda tu corazón. Y uno sabe realmente cuando el corazón está ordenado o está desordenado. Cuando está con afectos reñidos. Tú dices, no sé por qué no estoy creciendo. Porque esa es la evidencia. La evidencia de un corazón que está en el Señor es que está creciendo, dando fruto. Y uno se pregunta, no sé por qué no estoy creciendo. No sé por qué no estoy dando fruto, no sé por qué no tengo paz en mi corazón, no sé por qué. Examinemos eso y demos la vuelta inversa. Porque a veces hay un corazón duro que simplemente no escucha. A veces hay un corazón que escucha pero no reflexivo. Y escucha la palabra y no lleva la vida a una vida de adoración y de ayuno espiritual. O a veces, ¿por qué? Usted podrá completar la frase. Por los afanes de este siglo. Examinemos ahí. O a veces por la riqueza, el engaño de la riqueza. O a veces porque hemos codiciado otras cosas. Entonces, si tú te preguntas, no sé por qué no estoy creciendo, y no encuentras la respuesta, aquí está la respuesta. Encuéntrala en uno de esos. ¿Lo identificaron? ¿Cuál de esas podría ser? ¿Por qué no estamos creciendo? Siento que estoy como estancado en mi vida espiritual. ¿Por qué será? Muchas veces porque amamos más algo, situación, persona, cosa, contexto, que a Dios mismo. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra, primero, la oyen. Y la reciben, pero la reciben con alegría, con gozo, con devoción, en oración, actitud de ayuno. Si en realidad yo sé que por ahí va la cosa, debo arrepentirme de esto no está bien, y pido ayuda, y cuento a alguien, y abro mi proceso con el Señor y con otros. Yo no sé hacerlo, ayúdame por favor, que no me cuesta mucho esta área, enséñame porfa. Apoyémonos unos a otros, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esa palabra predicada da fruto y empieza a germinar y da fruto apacible de justicia, como dice en otro pasaje. Y uno diría, la pregunta típica después de este sermón es,
¿Cuál tierra quieres ser tú? ¿Sí? Espero que nadie diga, no, yo lo del camino nomás aquí nomás. Déjame aquí nomás. Y uno dice, quisiéramos ser esa tierra que da fruto. Entonces aquí, en términos prácticos, te dice, entonces, exponte a la palabra. Escucha la palabra. Atiende esa voz. Porque, ¿sabes qué? Si no atiendes la voz de la palabra de Dios, vas a atender a otras voces. Si no eres discipulado por el Señor, vas a ser discipulado por la cultura, por tu sociedad, por tu contexto. Entonces el Señor nos llama la atención, ya que Él cambió tu corazón, ya que Él disparó tu corazón, Él riega tu corazón, Él intercede por ti. El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles para que puedas buscarlo. El Hijo intercede ante el Padre para que puedas volcar tu vida al Señor. Y está la palabra, y la palabra predicada. El Señor nos llama una vez más para que si oyésemos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Y el momento para ablandar nuestra vida es hoy. Es hoy. Es hoy. ¿Cuándo tenemos que volver al Señor? Hoy. Pero ¿saben? Podemos decir, sí, eso es lo que necesito. Y después, llego a casa a conectarme otra vez al campeonato de ajedrez en línea. ¿Entendió algo esa persona? No. ¿Qué debiera cambiar? Señor, ¿sabes qué? Esto no está bien en mi vida. Cámbiame, transforma. Y que sea motivo de conversación, motivo de oración. Sigue reflexionando acerca de lo mismo. Pide ayuda. Ora al Señor. Ayuna. Si ayuno no es malo. Ayuna. Busca al Señor. Y dile al Señor, ¿sabes qué? Por favor, cámbiame, transfórmame. Y que tu palabra transforme mi vida a tal punto que sea fructífera. ¿Y saben cómo van a saber si la vida del Señor está en ustedes? Es que esto tiene repercusión en otros. ¿En qué en otros? Los más cercanos. Te van a decir, oye, que estáis cambiado. Qué bueno. El esposo le decía a su esposa, oye, que amorosa. Y no como irónicamente, sino que... Y al revés, oye, que está amoroso. Oye, está servicial. Oye, que está cariñoso, que sabias palabras. Oye, qué lindo pensamiento. ¿Cierto? Va a dar fruto. El Señor quiere que cada uno de nosotros que estamos escuchando su palabra hoy, no seamos como el indiferente, no seamos como el duro, no seamos como el irreflexivo, el afanado, el agotado, el codicioso, sino que seamos corazones que transformados por el Señor y podamos decir, Señor, aquí estoy, y dar fruto abundante para bendición también a otros. Entonces que nuestro corazón, nuestra oración hoy sea, Señor, por favor, danos un corazón que te ame, que te busque con todo y que te siga. Los invito a orar, no solamente hoy, sino que dejar esto dando vuelta, reposando en sus corazones durante la semana y su vida completa. Señor, aquí estamos para ser guiados por ti. Estamos para que tú nos guíes hacia tu cruz, a morir a nosotros mismos, para encontrar la vida plena y abundante, que eres tú mismo, Señor. Queremos pedirte que en tu llamado poderoso estemos dispuestos a dejar todo peso y todo pecado que nos asedia, para disfrutar, Señor, de la comunión contigo y para dar fruto, Señor, y para perseverar en ti, para dar fruto a 100, a 60, a 30, el fruto que tú quieras, Señor, en nuestras vidas, pero tu fruto, Señor, abundante. Queremos ser de bendición a otros, Señor, y no permitas que nuestras vidas sean infructuosas, Señor, que nuestros corazones estén secos, afanados, agotados, agobiados, sin espacios para ti.
Pero aquí estamos, Señor, para pedirte que tú transformes nuestros corazones. Porque con una sola palabra tú lo puedes hacer, Señor. Y aquí estamos, Señor, para escuchar tu palabra. Y que sea vida en nuestros corazones. Y revitalice nuestro corazón, nuestras vidas enteras, nuestras relaciones, nuestras familias. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.